de ver la realidad e influye también en nuestro comportamiento. A través del espejo. La idea básica de la realidad virtual consiste en incluir el espectador en la representación, es decir, llevarlo fuera del mundo físico para hacerle vivir la experiencia del mundo de la imagen, un poco como Alicia cuando quería entrar en el espejo. Este objetivo no es de ahora. Ha sido buscado siempre en las manifestaciones artísticas y culturales. Por ejemplo, las catedrales crean un espacio sacralizado para favorecer la expresión religiosa del creyente. Podemos decir que crean un espacio virtual que tiene la fuerza de ayudarte a entrar en contacto con el trascendente. También la pintura intenta incluir el espectador en la escena representada. Y lo mismo puede decirse de los actuales medios de comunicación social. De todas formas, el mundo virtual debe ser usado con atención y cuidado. Los símbolos, imágenes, metáforas de la comunicación mediatizada tienen que ser continuamente actualizados para que no terminen por obstaculizar la misma verdad que intentan transmitir. Hay una frase que decía Sócrates y que me gusta mucho. Solía repetir: di algo para que yo te vea. Qué bonito, ¿verdad? Di algo para que yo te vea. Con esta frase Sócrates expresaba la necesidad de captar la realidad total de la persona, sin reducirla a un objeto observable, manipulable. Tú eres mucho más de eso que estoy viendo. Por tanto, habla, porque hablando yo te imagino, soy capaz de ir más allá de lo que veo. Las recurrentes tendencias iconoclastas, saben ustedes que a lo largo de la historia ha habido muchas de estas tendencias que han acabado con la imagen. Los protestantes, por ejemplo, no quieren ninguna imagen en las iglesias. El Antiguo Testamento tampoco. Estas tendencias iconoclastas nos están recordando el riesgo de utilizar la imagen y la estética como fin en sí mismas, equiparando la verdad a la apariencia sensible, verificable. Con frecuencia la ética se confunde con la estética, demasiado bonito para no ser verdadero. Cuando estudiaba informática, tenía varios compañeros que me invitaron a hacer un virus. Le dije: pero ustedes saben que yo soy fraile. Pero me consideraban que era bueno en informática y no veían ningún mal en hacer el virus. Ya lo tenemos casi. Habían recogido mucha información de las core worlds. Y le dije: va, lo siento. Para ellos era cuestión de estética, no de ética. Era cómo burlar las barreras, basta. No veían ningún mal en eso. Una cosa vale si gusta, y no al revés, gusta porque vale. La apariencia y la mercadotecnia parecen hoy más decisivas que el valor real. Por tanto, hemos dicho que lo virtual no es algo fantasmagórico. Para nosotros es tan influyente como lo que llamamos real. La comunicación mediatizada ha sido siempre objeto de discusión, pues los mismos medios que la hacen posible, lenguaje, gestos, símbolos, arte, tecnología, también nos condicionan. Yo quisiera que hiciéramos ahora un salto al pasado, porque a veces nos parece que los ordenadores es lo último de la historia. Y las discusiones sobre real y virtual, y sobre el influjo que tiene esto, viene ya de siempre. Nos dice Platón que Sócrates se negaba a usar la escritura, la consideraba demasiado virtual, porque consideraba que no puede llevarnos a la verdadera comprensión de las ideas, ya que es material, por tanto, de inferior categoría, muerta, sin un interlocutor definido y sin capacidad de responder a las posibles objeciones. De hecho, Sócrates nunca escribió nada. Y Platón parece que estaba de acuerdo con él, porque no lo cuenta, pero Platón se escribió, menos mal. En lugar de ser medicina de la memoria, la escritura, dice Sócrates, se limita a hacer presente aquello que el lector ya sabe, porque lo ha aprendido en el encuentro personal con otros interlocutores. El libro necesita siempre la ayuda del padre, dice Sócrates, porque no es capaz de defenderse, no tiene vida. Pero tampoco la oralidad en sí misma es suficiente. La comunicación de la verdad solo es posible cuando se dialoga en un pequeño grupo de interlocutores capacitados. Por eso Sócrates rechazaba las charlatanerías
que los sofistas dirigían a grupos numerosos de personas. Así que fíjense, ya siglos antes de Cristo era este problema que hoy volvemos a plantearnos. Realmente lo virtual, las tecnologías que usamos, ¿ayudan o impiden? ¿Ayudan a la comunicación, a llegar a la verdad, o la bloquean? Demos un paso a los primeros siglos del cristianismo. En la sociedad lúdica del Imperio Romano, que ofrecía pan y circo, la perenne tentación, hacernos llorar para que no veamos la raíz de las injusticias. Los emperadores romanos lo habían comprendido bien. Ofrecían pan y circo a las masas. Los padres de la Iglesia, los primeros pensadores del cristianismo, alertan sobre la ambivalencia de los espectáculos. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué podían criticar estos padres de la Iglesia, por ejemplo, ante las peleas de gladiadores o los espectáculos de circenses o el teatro? Seguramente a más de uno enseguida le dice, bueno, porque eran muy violentos o porque había escenas que no se deberían ver. Pues no. El riesgo no reside tanto en su contenido inmoral como en el peligro que suponen para el criterio de verdad, la ratio veritatis. Es decir, volvemos un poco a lo que decía Sócrates, la dificultad de llegar a la verdad, de quedarnos en lo superficial. Pues difumina la distinción entre lo verdadero y lo falso. Un mismo actor puede representar a personajes de diferente sexo, edad y condición social. Curiosamente, dicen estos pensadores, el actor es más verdadero en la medida en que es más falso, es decir, en la medida en que oculte mejor la verdad sobre su propia identidad, para asumir la identidad de aquellos personajes a los que representa. Y ustedes me pueden decir, pero hoy no ocurre esto. Hoy vemos en la televisión continuamente reality shows, en que es la vida real. ¿Es la vida real? O quienes actúan ahí hacen de actores de sí mismos. El espectador se deleita sufriendo, mientras observa la tragedia representada, pero no se siente responsable, pues todo es para él una mera ficción. ¿Y hoy ante tantos programas nos sentimos responsables? ¿O solamente nos regocijamos con el sentimiento? Los padres alertan sobre el peligro de convertirnos en espectadores o actores en una pseudo-realidad, sin consistencia ontológica, en la que cada uno se deja llevar de la curiosidad irresponsable y asume distintas personalidades según la conveniencia del momento. Esa responsabilidad amenaza aquel vivir en la verdad que es propio del ser humano. Así pues, ¿qué es el uso responsable de las TICs de acuerdo con Sócrates y de acuerdo con los padres de la Iglesia? Será responsable si esas tecnologías te llevan a ver la verdad del mundo en que vives, a sentirte responsable, es decir, a responder de aquello que tienes entre manos. El uso será irresponsable si simplemente te distrae y te convierten en un espectador, en un turista que usa y tira. ¿Cuál es la dificultad de base? Les decía que la información llega a nosotros filtrada por 4 grandes agencias, 2 americanas, Reuters, inglesa y France Press, hasta un 75%. Ya a mis alumnos de comunicación allá en Roma les pedí alguna vez que hicieran un trabajo. Tenían que recoger durante una semana los ejemplares de 3 periódicos italianos y fijarse a ver cómo presentaban a su propio país, qué imagen daban. Curiosamente, el grupo brasileño llegó a la conclusión de que las únicas noticias que aparecieron en ese tiempo eran sobre samba, fútbol y violencia, con lo cual están reforzando los prejuicios que los italianos pueden tener sobre los brasileños. Lo que se suele llamar en comunicación agenda setting, te fijan la agenda. Los medios de comunicación social están en manos de algunas multinacionales occidentales y responden a su lógica comercial y materialista. La búsqueda del máximo beneficio tiene la precedencia sobre el servicio a la verdad. Más que servir a la audiencia, se busca inducir comportamientos y necesidades que respondan a los intereses políticos y comerciales del momento. Fíjense ustedes que ya en 1929 un autor, Coleridge, hablaba
del evangelio económico del consumo. Había que ayudar a la gente a que consuma, que se convierta en consumidores irrefrenables, porque así la economía va adelante. Saben que la Coca-Cola en un primer momento era un jarabe medicinal, ¿verdad? Para las jaquecas. Pero la compraban pocos, porque había que esperar a que tuvieran jaquecas. Así que cambiaron la publicidad y dijeron: siente tu sed, todos tenemos sed, así que todos beban Coca-Cola. Con este objetivo, los medios de comunicación proponen modelos de vida basados en el tener y en el prevalecer. Los productos tienen que caducar enseguida, porque si no nos cansamos. Es la célebre curva de la felicidad de Easterlin. Un producto material nos produce felicidad en un momento, pero después enseguida nos acostumbramos. Así que tenemos que comprar otro, para dar esa sensación de que siempre tenemos algo que conseguir. De hecho, las TICs han incrementado el flujo de información, pero la lógica comercial de sus propietarios está obstruyendo su capacidad de servir a la persona, actuando más bien como instrumentos de dominio. Aumenta la información, pero no la comunicación que lleva a la comunión. Si ustedes analizan los códigos deontológicos de los periodistas, ellos dicen, por ejemplo, por citarles un ejemplo, que no se debe mezclar información y espectáculo, que el que presenta el programa, el que conduce el programa, no debe hacer publicidad de productos, para hacer esa clara distinción. ¿Ustedes creen que eso lo respetan hoy? Virtual y real se encuentran en la persona. Virtual y real se unifican en el ser humano, que experimenta en modo concreto los efectos de ambos sobre su escala de valores y sobre su comportamiento. Para él la realidad es al mismo tiempo actual y virtual, hecho y representación. También en Internet se ha avanzado hacia una mayor integración entre lo virtual y lo real. Hasta hace poco se hablaba de comunidades virtuales y de comunidades móviles, las MOBs, que se disuelven con la misma facilidad con que se han formado. Se acentuaba mucho la contraposición entre online y offline, y por eso se hablaba de una segunda vida paralela a la real. ¿Cuántos de ustedes han usado Second Life en lugar de Facebook? Second Life. ¿Nadie? Ok. Prácticamente allí había que hacerse su avatar, ¿no? Todavía existe. Era muy popular. Ustedes ya son demasiado jóvenes. Pero esto hace poquitos años, ¿eh? Todavía existe. Por tanto, se acentuaba la distinción entre lo que era tu vida real y lo que era tu vida en el mundo virtual. Las actuales redes sociales integran mejor ambas dimensiones, haciendo del online una extensión del offline. ¿Alguien de ustedes usa Neighborhood? Es una red que intenta incluir, obliga prácticamente a que la persona se presente tal cual, con los datos personales, dónde vive, dirección, todo.